saber también lo que pensáis, cuál es vuestro parecer. Yo luego después pues me retiraré pues unos segundos. Hemos estado también los concejales del equipo de gobierno, también he hablado con la oposición, Protección Civil, la policía local. También hay dos agentes de la policía local que han estado durante toda la noche en observación en el hospital porque se corrió gravemente por sus vidas, lucharon hasta el final para que pues, esto no tuviera un fatal desenlace. También, pese a la triste noticia, pues también hay que agradecerle pues, su trabajo y también pues, en el futuro se les proponga alguna cuestión al respecto. También así los agentes de la Guardia Civil, vecinos que también han colaborado en todo este asunto de manera eficaz y de manera muy participativa, incluso entrando dentro de la propia vivienda, y por supuesto pues, a los bomberos y al resto de instituciones, ¿no? Esto es lo que es, y es una noticia que a nadie nos hubiera gustado dar y recibir en esta mañana. En el momento en el que nos enteramos, yo mandé llamar a la concejala que se encontraba de festejo, se encontraba en la plaza, para que la música se parara. Así se hizo, de manera isofacta, de manera rápida, para también pues, tener respeto, en este caso por la familia, y con independencia de la decisión que tome o que tomemos, creo que el respeto hacia la familia y hacia todos, pues creo que por parte nuestra y también de todo el pueblo saharaui va a estar presente. Yo lo digo, que yo a las 3:30 de la mañana, cuando me comunican que el niño y me confirman que también ha fallecido, a las 3:30 de la mañana, con todo lo que he vivido allí, no iba a tomar ninguna decisión hasta ahora. Entre otras cosas porque no podía y no puedo tomar la decisión sin escucharos. Por eso era importante estar... Y cualquier cosa que hagamos, bien tiremos para adelante o nos entremos, va a estar mal. ¿Sabes? O sea, va a estar mal de cualquiera de las maneras. Lo que hagamos, da igual. Porque habrá gente que piense una cosa, habrá gente que piense otra, da igual lo que hagamos, va a estar mal. Lo único que se puede hacer, que lo que esperamos todas las gentes, por respeto, que está el tanatorio cerca, que no se ponga la música como hemos hecho otros años, que estábamos haciendo allí el botellón, porque tengamos respeto y no tengamos la farándula de la música y las cosas. Yo pienso que es un poco más de respeto, igual que si el lunes no sabemos si nos vamos a enterrar aquí o no, que por lo menos eso, si viene el entierro, pues la música de sábado de ámbito de fiesta no se escuche. Y cada uno puede hacer, yo creo que, a ver, la gente pienso que ha hecho una copia de cosas, de materiales, los bares han acopiado, han contratado personal, y yo pienso que también es una castaña para ellos, no solo para las peñas, que también se han invertido en dinero, y que ya esté, que si se hace, se hace, y si no, pues ya está, lo que decide todo el mundo. Que la vida al final sigue y no se va a arreglar nada, y que otra forma de hacerlo, a lo mejor poner un crespón negro cada uno en su cartel, o si queremos un crespón negro llevar no sé, un poco por respeto. Hay muchos como yo que venimos de fuera exclusivamente para el carnaval de Saharaui, que lo vivimos. Es muy duro lo que ha ocurrido, muy duro, lo lamentamos todos muchísimo, pero hay que ver todos que la vida continúa. También hay una guerra y no nos paramos, ¿vale? Hubo una circunstancia hace muchos años, mi suegro estaba en pleno desfile y estaba falleciendo y nadie cortó la música, ¿vale? Y siguió la música adelante y el carnaval adelante. Muere la gente, es una lástima, es muy duro lo que ha ocurrido, ¿vale? Lo lamento mucho por toda la familia, por todo. Pero la vida debe continuar hacia adelante. Hay gente, por ejemplo, que se ha gastado mucho dinero en el disfraz, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, me he gastado dinero en el equipo de música, en un DJ, en no sé qué, que cada uno tiene sus cosas. Entonces me dicen, no, pues es que no puedes poner música antes del desfile. Y digo, bueno, yo tampoco quiero desfilar. Sí o no, a medias no. Sí, yo creo que tenemos que tirar. Yo también pienso lo mismo, pero es un dilema para todo el mundo, porque es que al final es lo que digo, hagan lo que hagan, va a estar mal. Si una peña no quiere participar hoy, hay una consideración en las bases en la que se obliga, ¿no?, a las peñas a que tienen que participar en el desfile de las dos peñas. Dadas las circunstancias, vamos a respetar que cualquier peña no quiera hacerlo durante el sábado, y si quiere hacerlo el lunes, igualmente tenga opción a los premios y tenga opción a cualquier cosa. Esa es la única indicación, que yo al resto de los que sí habéis querido la respetemos también, porque tenemos que respetar a los que por hechos imputables o por cercanía no quieran salir,
o que el lunes sí quieran hacerlo y que tengan la opción. Yo creo que esa salvedad en la base, yo así se lo trasladaré al jurado para que lo tengan en cuenta. Lo que sí, por favor, cuando lo consenséis, que lo confirméis si vais a decir o no para tener en cuenta la organización, ¿vale? Sí. Pues de nuevo agradezco vuestras opiniones, vuestras aportaciones. Nosotros sí desde el Ayuntamiento vamos a lanzar a la opinión pública pues un comunicado, primero pues poniendo los hechos en conocimiento de la ciudadanía y en segundo lugar también pues con motivo de la tragedia pues las banderas institucionales van a ondear a medio asta con un crespón negro. Luego cada uno dentro del círculo de las peñas y de los diferentes grupos, pues vosotros sois también pues libres de ejercer de todos aquellos gestos y todas aquellas cuestiones que os parezcan. Lo que sí que os pido de manera personal, esto no es como alcalde, de que evitemos a toda costa pues cualquier tipo de incidente y de que el respeto, pese a que va a haber carnaval, pues reine por encima de todo.